informe especial de Nada que Perder. Es momento del gran informe de Alejandra Couto, hoy en Nada que Perder. Bueno, no sé si gran informe, pero sí con muchísimo peso por lo que tiene que ver con la temática, ¿no? Que vamos a estar hablando justamente de los chiquilines que son víctimas de violencia. Existen diferentes tipos de violencia, es algo que abordamos año a año, sobre todo en el marco del 25 de abril, que es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y este día el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, o sea, el CIPIAV, presenta datos sobre cómo se trató este tema en el año anterior. Y bueno, y ahí nos enteramos de cuántas situaciones se registraron, se monitorearon desde el INAU. Los datos lo que muestran es que además los albergues del Instituto Nacional de Mujeres y también del Instituto del Niño y el Adolescente, del INAU, destinados a mujeres víctimas de violencia y sus hijos o hijas menores, atendieron en 2024 unas 620 niños y niñas. Esto también es un dato importante, esto también es un dato que viene en ascenso, al igual que la cantidad de situaciones de violencia, que durante el 2024 fueron 8.924. Esto lo que significa son unas 24 situaciones donde los gurises sufren violencia por día. 24 situaciones por día. El año anterior, en el 2023, eran 22. O sea que esto continúa en aumento. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se hizo presente en la presentación de los datos del CIPIAV, y como mencionaba ayer, es la primera vez que un mandatario está allí. Bueno, vimos algunas notas muy lindas donde gurises, niños de una escuela de Canelones, lo entrevistaban al presidente aquí en la presentación. Pero bueno, lo diferente es que justamente el mandatario estuviera allí. Estuvo también la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que fue una de las oradoras. Estuvo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y obviamente estuvo la titular del INAU, Claudia Romero. Vale, y lo importante que las principales autoridades estén allí, teniendo en cuenta que fue uno de los principales compromisos del Frente Amplio durante la campaña. Justamente. Se puso mucho énfasis en lo que tiene que ver con las infancias, la pobreza, la violencia que sufren. Entonces, bueno, es una señal que estén allí. Sí, según lo que vamos a abordar en este informe, están justamente focalizados en esto, ¿no? En mostrar que están metidos en el tema y que es una de las prioridades del gobierno, primera infancia. Y bueno, obviamente esta es una de las patas, esto es una de las situaciones que preocupa que están viviendo los gurises. Lo que muestran las cifras es un aumento respecto a todos los años anteriores, puntualmente un crecimiento de un 9% si se compara con el año anterior, o sea, 2023 a 2024 crece un 9%. De estas 8.924 situaciones de violencia, se atendieron el 90% de los casos en el ámbito familiar. O sea, un 90% tienen que ver con situaciones que se viven dentro del hogar de los gurises. Entre estos casos, 2.501 situaciones corresponden a situaciones nuevas, o sea, no se tenía registro de estos chiquilines, no habían ingresado al sistema todavía. Bueno, esto lo que significa que tenemos unas 5.000 situaciones que ya se habían detectado y que, bueno, que continúan allí en el monitoreo del INAU. Y bueno, vamos a ver en el correr del informe que las autoridades asumen que falta muchísimo, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, pero que, bueno, que ya ingresaron, digamos, a este registro unos 5.000 gurises. Respecto a las características de las víctimas, la mayoría continuó siendo niñas y adolescentes mujeres. Hablamos de un 56%, mientras que los varones representan el 44%. Esto es algo que también se mantiene. Lo que sí ha cambiado son las edades. El informe resalta que es el segundo año consecutivo, o sea, este cambio se dio a partir del 2023, que bueno, que el tramo etario de 13 a 17 años es donde se identifica la mayor cantidad de situaciones, que llegan a un total de un 38% del total de las situaciones registradas. Antes, bueno, la franja de 6 a 12 años era la que representaba un mayor porcentaje, pero en los últimos años, en estos 2 últimos años, esto cambió.
Otro tramo que se mantuvo prácticamente igual es el de la primera infancia, el que tiene que ver con 0 a 5 años, que abarca un 17% de la cantidad de episodios. Y una vez más el informe revela que, como decía, existe una problemática con lo que tiene que ver con niñas y adolescentes, y más adelante vamos a retomar esto. Y otro dato que vuelve a aparecer es que la enorme mayoría de las personas agresoras, 9 de cada 10, son familiares directos o integrantes del grupo que convive con el niño, la niña o el adolescente. Así se desprende que un 38% son los padres, un 23% las madres, 14% la pareja de la mamá, 14% otro familiar y un 10% una persona no familiar pero que está dentro del núcleo. La coordinadora del CIPIAB, María Elena Mizrahi, aclaró que estos datos reflejan únicamente los casos que el sistema logra captar, obviamente, porque hay muchísimos datos que no se llega, porque no se denuncia, porque no se detecta, porque las maestras no se dan cuenta, porque el sistema de salud no lo registra. Entonces hay un montón de gurises que están padeciendo en este momento una situación de violencia, pero que el INAU no ha dado con ellos. Lo que sí parece es haber un contexto favorable, como decía, donde todas las autoridades están presentes en un espacio en el que antes no habían participado de esta manera, poniéndole el cuerpo como señal de prioridad, ¿no? Y en esto de poner el foco en las infancias, justamente Mizrahi en la rueda de prensa que hace después, donde ella es consultada por varios periodistas, pone el foco en esto, en que se valora que las autoridades estén allí. Necesitamos tener políticas públicas. Hoy fue muy importante la presencia de las autoridades, de la vicepresidencia, y por primera vez, yo que estoy en el CIPIAB desde su fundación, del presidente de la República. Esperemos que esto sea parte, en realidad, de que las instituciones, no solamente los 661 que trabajamos en el CIPIAB, abordemos las situaciones, sino que haya una transversalización de la política pública con recursos, pero también pensando nuevas metodologías de abordaje, porque obviamente la violencia nos desafía cotidianamente y tenemos que modificar la forma en que llegamos a niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual se mantiene más, hay una feminización de la violencia sexual. También debemos decir que por un tema cultural, muchas veces la violencia o el abuso sexual hacia los varones es menos detectado o menos denunciado, por lo que implica el tema de las masculinidades y el tema de los varones. Yo creo que las mujeres, a través del movimiento feministas y a través de la educación sexual, sobre todo las adolescentes, han podido decir más. Con los varones todavía tenemos un trabajo y tenemos un debe. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Y insisto que es importante empezar políticas públicas, que cualquier institución del Estado y la sociedad civil, que debo decir que nosotros tenemos convenios, sobre todo como INAU, con organizaciones no gubernamentales para trabajar diversos temas, pero entre ellos el tema de la violencia, debemos ajustar cómo llegamos, en qué momento llegamos para poder llegar antes. Debemos decir que la cronicidad es parte de la violencia, porque como se da el 90% en el ámbito familiar, tenemos que pensar que no es fácil el develamiento por parte de los niños de que alguien que los debe cuidar, como es el familiar directo, abuse o los agreda. En otro tramo de la conferencia, Mizrahi menciona el extremo de la violencia hacia las infancias con todo lo que representa la violencia vicaria, ¿no? Donde lamentablemente durante el 2024 hubo que lamentar 4 asesinatos de niños hermanos de sus padres. Es brutal. Eso es tremendísimo. Y otra de las cosas que señala, que seguramente muchos de nosotros desconocemos o desconocíamos, es que cuando los niños son víctimas de violencia, en algunos casos donde hay que separar al agresor de la víctima, no solamente el agresor tiene una tobillera puesta, muchas veces los niños o los adolescentes tienen que tener una tobillera puesta, con todo lo que esto implica. Por un lado, obviamente, todo el estigma que tiene para ellos concurrir a centros de estudio y hacer sus actividades diarias con una tobillera cuando en realidad no son culpables de nada. Y por otro lado, imaginen la sensación de que esta tobillera vibre en el cuerpo de un niño que tiene miedo.
Entonces esto es algo que bueno, que ella menciona como algo a mejorar. Esto no puede ser así. Son unas 8 víctimas en este momento las que tienen tobillera, pero bueno, ella lo menciona como uno de los puntos a cambiar y a cambiar de forma urgente. Es muy traumático, es tremendísimo. Bueno, y si seguimos desglosando las características de los datos y pasamos a los tipos de violencia, bueno, el maltrato emocional sigue siendo el más frecuente, un 38%, seguido por negligencia, un 23%, la violencia sexual un 22%, que por primera vez esto se hace en conjunto, lo que tiene que ver con abuso y explotación. Antes, no sé si recuerdan que esto se medía separado, ahora se mide junto. Después está el maltrato físico, que es un 17%. La ministra de Salud, Cristina Lustenberg, también conversando con la prensa, subrayó la magnitud del problema, mencionando que en 2011 se habían atendido unos 824 casos, cifra que ascendió a 8.924, o sea, se multiplicó por 10. Es tremendo. Quienes vienen trabajando en territorio y bueno, tratando justamente de visibilizar estas situaciones son las diferentes ONG que trabajan con infancias. Ellos estuvieron presentes en este evento formal donde se presentaron los números del CIPIAP, pero aparte al otro día, el día sábado, realizaron una presentación. Un evento, Mejor con Cuidado por una vida libre de violencias hacia las infancias y adolescencias, y esto fue organizado por la plataforma Infancias y Adolescencias, el PIAS, que bueno, recordemos que ya nos han acompañado aquí en la mesa de Nada que Perder. Ellos vienen haciendo un seguimiento sobre todo de la cantidad de chiquilines que son víctimas de armas de fuego. Ellos hacen llegar allí una placa cuando los gurises tienen que lamentar este tipo de incidentes. Pero bueno, aparte trabajan obviamente con todo lo que tiene que ver con infancias y bueno, allí lo que hicieron fue un evento para poner en agenda 2025-2030 el abordaje de distintas violencias que viven los gurises, intrafamiliar, institucional, comunitaria. Yo asistí ese sábado, fue un encuentro de unas 3 horas. Allí había una gran mesa donde primero expusieron las personas que están trabajando con el PIAS y bueno, después las autoridades que se hicieron presentes, que fueron muchísimas, entre 15 y 20 autoridades estaban allí en la mesa escuchando qué era lo que tenían las ONG para reclamar, qué era lo que decían que estaba sucediendo en territorio y asumiendo el compromiso y diciendo que iban a empezar a trabajar o que ya estaban trabajando para cambiar esas situaciones. Otro tipo de diálogo es el que se escuchaba allí porque hablaban con mucha cercanía, porque muchos de ellos ya compartieron trabajos en territorio para mejorar la vida de las infancias. Entonces fue una mesa muy rica. Sí, yo creo además que para este gobierno es muy importante el restablecer los vínculos con las organizaciones sociales, que muchos se habían roto con el gobierno pasado, ¿no? Salvo con algunas organizaciones en particular, sobre las que se ha hablado mucho. En general hubo un corte con organizaciones históricas que trabajaban con estos temas, y por supuesto que la pata de las organizaciones que tienen conocimiento en el territorio son un apoyo y un respaldo para el gobierno de turno. Bueno, después de este encuentro conversé con uno de los integrantes y de los organizadores del evento, con Fernando Olivera, a quien ya hemos tenido aquí en el programa, y esto explicaba sobre lo que representó que las autoridades estuvieran allí por un lado y por otro lado por qué es que se dio este evento. Nos parecía oportuno en esta mirada intersectorial, interactorial, poder sentarnos todos a la mesa a conversar y a plantear algunas líneas de acción. El objetivo de la reunión era, a partir de esto, de la continuidad de estas mesas y en el marco de este Día Mundial, bueno, cuáles son las acciones respuesta que se van a desarrollar desde cada institución o rol que desempeña cada uno de los presentes, de los que participó en la reunión, para prevenir y erradicar la violencia que están sufriendo niñas y adolescentes. Por otro lado, la evaluación en realidad de toda la plataforma, de toda lo que ha pasado durante desde la reunión con Rodrigo Arín, desde el conversatorio al cual fuimos invitados por el nuevo directorio de INAO, la reunión con el presidente, el lugar que se le dio a la plataforma y a los niños en particular en la presentación del informe de CIPIAB y la respuesta de ese día, del día sábado, con la presencia de 2 ministras, de un viceministro, de directores
de Políticas Sociales y de Uruguay Crece Contigo, del MIDES, de la presidenta de INAU, de la directora general de INAU, del presidente de ANEP y de consejeros, bueno, organismos internacionales, Intendencia de Montevideo. Bueno, consideramos muy relevante la respuesta, creemos que es acorde a la preocupación y es un mensaje claro de que las infancias y las adolescencias, y sobre todo las infancias y las adolescencias más vulnerables, necesitan ser priorizadas y necesitan tener esta mirada amplia de todo el Estado, de todo el espectro del Estado, del gobierno, de la academia y de la sociedad civil. Ahora que mencionaba que han sido invitados también a alguna actividad con el INAU, justamente hoy el presidente de la República a las 12 va a participar de la asunción de las nuevas autoridades del INAU, que aquí habíamos tenido a Claudia Romero, pero ella decía que en ese momento iba a asumir, bueno, de forma un poco sui generis, porque no estaba en realidad quien la va a acompañar, el vicepresidente. Hoy entonces en la sede del INAU sí se va a desarrollar esta actividad. Conversé con el vicepresidente del instituto, con Mauricio Fuentes, y nos decía eso justamente, que todavía no han asumido y que bueno, que ya se encontraron con todo este escenario. Y bueno, uno de los expositores del evento fue el sociólogo Gabriel Tenenbaum, quien abordó la violencia comunitaria y territorial. Él señaló que durante el 2023 se registraron 3.736 personas que ingresaron a servicios de ACE Montevideo por heridas de arma de fuego, y esto equivale a 3 personas por día. E hizo referencia justamente a los sobrevivientes del Pereira, que son estos niños que ya fueron dados de alta, que no están enfermos, que no necesitan recuperarse de ningún tipo de herida, pero que bueno, que continúan allí viviendo en el Pereira Rosell porque no tienen un lugar a dónde ir, no tienen un lugar donde vivir. Bueno, este fue un tema que se hizo presente durante el transcurso de la jornada. Incluso estaba allí también el director del Pereira Rosell, Gustavo Giacchetto, y se dio el debate de quienes decían el mejor lugar para estos niños es estar allí en el Pereira porque están cuidados, porque tienen contención, porque tienen atención, y bueno, el director Giacchetto diciendo que en realidad no es un buen lugar para niños porque, entre otras cosas, están en un hospital y ellos no están enfermos y aparte están expuestos a contagiarse de otro tipo de enfermedades. Pero bueno, se planteó el tema y se sabe que es uno de los temas que está a resolverse. Quien también estuvo a cargo de la exposición fue Andrea Tuana, trabajadora social de los derechos de las infancias, feminista, investigadora, docente, y ella puso el énfasis sancionada, por el exministro del Interior, porque por eso digo, cuando se habla de un quiebre con las organizaciones sociales, eso también más, ¿no? También se conversó. Bueno, y ella pone el énfasis en problemas intolerables, le llamó, que tienen que ver con listas de esperas para los servicios especializados, que tienen que ver con profesionales haciendo desastres, dijo ella, no se tolera más, prácticas de tortura hacia niños, niñas y adolescentes, bueno, jueces, equipos de salud, profesionales que minimizan la violencia que están sufriendo los gurises. Habló de intervenciones formales que, determinan acciones que nadie realiza, que es imposible hacer un seguimiento porque obviamente falta gente trabajando en territorio, gente que trabaje para el Estado. La falta de respuestas de protección, la impunidad, casos de explotación sexual que no se aclaran, embarazo infantil. Sobre esto, señala que siempre es una situación forzada, que siempre estamos hablando de abuso cuando hablamos de embarazo adolescente o infantil. Sobre el quehacer mencionó el derogar la ley de corresponsabilidad de la crianza, algo que también vamos a abordar más adelante. Y bueno, conversé con Tuana por este dato que tiene que ver con que una vez más las edades entre los 13 y los 17 son las que han vivido más situaciones de violencia. ¿A qué es que responde este dato según la especialista? Escuchamos lo que decía. Esta es una franja etaria que está, enfrentada a múltiples situaciones de violencia. Por ejemplo, las situaciones de explotación sexual, las situaciones de violencia comunitaria, y ahí estamos hablando de los y las adolescentes que son captados por el crimen organizado y que, lamentablemente hemos visto la cantidad de adolescentes baleados, asesinados, también niños más chicos, pero la franja etaria de la adolescencia realmente está corriendo riesgos muy altos y sobre todo la que está en contextos de desigualdad. También las adolescentes que vienen de contextos de desigualdad y que sufren situaciones de violencia en sus núcleos familiares, muchas veces son captadas por redes de trata y de explotación sexual. Por otra parte, los y las adolescentes son poco mirados. En general siempre hay mayor empatía con un niño o una niña que plantea estar viviendo una situación de violencia,
y no tanto con los y las adolescentes. Hay una especie de rechazo social, digamos, hacia los y las adolescentes, los que los deja también en condiciones de mayor vulnerabilidad para sufrir violencias y que no hayan tantos servicios y tantos equipos o personas que puedan detectar rápidamente la situación. Bueno, y según lo que se charló en esta exposición, no lo que dijeron los oradores, sino las autoridades invitadas, existe como cierta tendencia a culpabilizar a los adolescentes, ¿no? Esto es como parte de la sociedad. Solo el hecho de ser adolescente ya genera como cierto estigma por la forma en la que hablan, por la forma en la que se mueven, en la que se visten. Muchas veces pasa, y uno ve en la calle, personas que cuando ven venir un adolescente, sobre todo de contexto crítico, lo primero que hacen es apretar la cartera, por ejemplo, ¿no? O tener más cuidado. Está todo este estigma contra los adolescentes, bueno, y en un momento donde los adolescentes están como más fervorosos de alguna manera y ellos también tienden a contestar, entonces se genera rechazo que no debería de existir y son uno de los, justamente una de las franjas etarias que sufre más violencia. Pero volviendo a los datos, según el CIPIAP, 9 de cada 10 agresores, como decíamos, son familiares directos. Se supone que la familia es la que tiene que brindar la red primaria de contención para los gurises, ¿no? Pero esto no sucede. Y sobre qué es lo que podemos hacer como sociedad, también hablé con Tuana. Esto es una tendencia, digamos, que se sigue reproduciendo año a año, y también lo que es las estadísticas a nivel internacional nos plantean lo mismo. O sea, en los lugares donde los niños y niñas están más inseguros es dentro de sus propios hogares. Y esto, sin lugar a dudas, la familia debería ser esa primera red de contención, pero también muchos de esos niños y niñas sufren violencias dentro del hogar porque hay una cierta permisividad social a determinadas formas de violencia, que son formas de violencia que quizás en la mayoría de los casos no los exponen a riesgo de vida, pero que es una forma de violencia que les produce daño, ¿no? Como la violencia emocional, la humillación, los gritos, el zarandeo, las prácticas de autoritarismo dentro de la familia. Y luego, por supuesto, que también hay otras prácticas que sí son de riesgo muy alto, como, pegarles golpizas o con objetos, lo que son las situaciones de violencia sexual, someterlos a situaciones de violencia emocional que pongan en riesgo su salud mental. Bueno, sobre violencia institucional expuso la politóloga Tamara Zamudio, integrante del Servicio Paz y Justicia, el SERPAJ Uruguay, que es una organización no gubernamental en promoción y defensa de los derechos humanos. Lo que ella señalaba es que preocupa la ausencia en la agenda pública que reconozca y que problematice, ¿no?, la implicancia de la violencia institucional sobre las personas que se debe cuidar, sobre todo cuando hablamos de infancias y adolescencias. Después de estas exposiciones, que saqué varios apuntes que después vamos a ir conversando, expusieron las autoridades, tenían muchos menos minutos, ¿no? Pero cada una de las personas que estuvieron allí, como les decía, hablaron sobre el recibir este tipo de denuncias y sobre tener conocimiento de lo que estaba sucediendo en territorio y cómo se iba a abordar de ahí en más, ¿no? Fueron muchas las autoridades que estuvieron allí. Estuvo Cristina Lustenberg, por ejemplo, que después del evento habló justamente de la ley de corresponsabilidad en la crianza, señalando que vulnera los derechos del niño, niña y adolescente y que se debe analizar la posibilidad de dejarla sin efecto. Y quien toma el guante de esto, quien dice el INAU va justamente a promover esto, es justamente la presidenta del INAU, Claudia Romero, que dice, que va a ser una de las que inicie este movimiento para derogar esta ley o para cambiarla, para modificarla. Y sobre eso hablé con el vicepresidente del instituto, con Mauricio Fuentes. La revisión de la ley para nosotros tiene sentido en un contexto de prevención de la violencia cuando existen situaciones de conflicto, cuando hay una situación de desigualdad de género en los roles de cuidado, cuando hay una desprotección del vínculo y como consecuencia de eso se generan riesgos de violencia hacia las infancias y adolescencias, además de prevenir situaciones de revictimización y con todo lo que implica la violencia institucional, ¿no? En los procesos judiciales que se estiran en el tiempo, que implican varias instancias en las que las niñas o niños tienen que asistir a una instancia delante de un juez para dar cuenta de diversas situaciones.
Y bueno, el proceso de discusión entendemos que tiene que incluir la participación de diferentes actores sociales. Obviamente es un proceso de revisión a nivel parlamentario, pero que bueno, que entendemos que debiera tener en cuenta una actualización de la ley que asegure y que priorice siempre el interés superior de niñas y niños, que es uno de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, algunas cosas con las que se encontraron las nuevas autoridades fue con equipos desgastados por una gestión que no los apoyó, no los estimuló. Entonces hay que, levantar todo este tipo de trabajo. Y quien estuvo en el encuentro representando al Ministerio del Interior fue Richard Gutiérrez, el subdirector de Políticas de Género del Ministerio. Y entre varios temas señaló algunas cifras alarmantes, como que 7 de cada 10 denuncias de delitos sexuales en Uruguay tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, puso el foco en lo que tiene que ver con la violencia digital que sufren los gurises, los expuestos que están, a todo este tipo de peligros. Y sobre eso dialogué con la directora de Políticas de Género del Ministerio, con Juli Zabaleta, y le pregunté qué tipos de violencia digital existen en nuestro país y cómo es que se detecta esto. En Uruguay, el artículo 92 de la ley 19.580 establece lo que es la violencia digital y, habla de quien difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona de contenido íntimo, sexual, sin su autorización. Y además tenemos en nuestro país lo que se conoce como acoso telemático. En el acoso telemático tenemos varios tipos de delitos: la estafa, el daño informático, el acceso ilícito a datos, la vulneración de datos, suplantación de identidad y el abuso a través de dispositivos. Pero básicamente, en lo que es el contexto de violencia basada en género y generaciones, vemos que se detecta, por ejemplo, en el cambio en la conducta, en los centros educativos. Por ejemplo, puede surgir la información de que haya alguna víctima que esté justamente pasando por una situación de esta, y es muy importante que se conozcan que existen este tipo de manifestaciones de la violencia a través de medios tecnológicos. Y después también es muy importante el tema de que cuando se detecta una situación de este estilo pueda llevarse a cabo los procedimientos como para identificar la persona que está detrás de este tipo de violencia y que no quede impune, que no se relativice. Bueno, otro tema que estuvo presente en el encuentro fue la infantilización de la pobreza, que sigue siendo un lamentable fenómeno, y sobre eso expuso Marcelo Ventos, que es director del Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay, y habló de la cantidad de familias que están endeudadas y cómo esto repercute en los chiquilines. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por cubrir ese tema. Lo seguiremos sin dudas abordando.